Jonás, capítulo 1, del 1 al 5 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Pregonar es predicar, es anunciar. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Se acuerdan qué era Tarsis? ¿Qué era? Hacer trizas. Dios, cuando vos querés ir a Tarsis, Dios dice: ok, te espero en Tarsis. Te agarra a Dios y te hace trizas el orgullo, el ego, la desobediencia, todo. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, versículo 5, tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hoy vamos a meditar en tres cosas que, de acuerdo a lo que yo entiendo por la guía del Espíritu de Dios, suceden en esta historia, que tienen que ver con lo que sucede en la iglesia el día de la fecha. No hablo necesariamente de nuestra iglesia, hablo en general. Entonces yo quiero hablarte de tres cosas que suceden en la vida de Jonás, que tienen que ver con lo que hoy sucede en la vida de la iglesia. En primer lugar, Jonás en hebreo significa paloma. Y la paloma es símbolo ¿de quién? Del Espíritu. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, Él dice que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre Él. Pero ya no era una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Es una figura que se usa en el Antiguo Testamento para describir lo que luego, efectivamente, en el Nuevo Testamento sería una persona. ¿Sí? El Espíritu Santo no es paloma, no es aceite, no es fuego, no es viento. Son figuras. Recuerden siempre que el Antiguo Testamento eran sombras, figuras de lo que luego habría de venir en el Nuevo Testamento. Por eso es peligroso quedarse con la figura y no entender que hoy tenemos la sustancia. Mirá lo que dice el versículo 1, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lo primero que quiero compartirles en esta hora es con esto que hizo Jonás. La iglesia tiene un mensaje que se resiste por alguna razón a dar. Jonás tenía un mensaje de parte de Dios para darle a los ninivitas. Pero por alguna razón Jonás dijo: no, yo no voy. Tenía una gran comisión. Tenía que ir y predicar, anunciar, pregonar. Pero dijo: yo no voy. Había sido enviado, Dios le había hablado, y por alguna razón él dijo: no, yo no voy. ¿Sí? Lo primero que descubro en la vida de este hombre es que tiene un mensaje para dar, pero por alguna extraña y curiosa razón se resiste a dar el mensaje. Dios le dijo: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque el mal que esa ciudad permite y desarrolla y abraza ha subido delante mío. En otras palabras, decirle que se arrepientan, porque vengo con juicio. Y Jonás agarró y dijo: no,
no, yo voy para otro lado. Y es lo mismo que le ocurre a la iglesia en estos tiempos. La iglesia tiene un mensaje que dar, la gran comisión, Dios dijo, vayan, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y sin embargo, por alguna extraña y curiosa razón, la iglesia se resiste a dar los mensajes. La iglesia está preocupada en tener mejores auditorios, en mejores espacios. La iglesia está preocupada en que Dios me bendiga, está preocupada en crecer, está preocupada en que seamos miles, pero la iglesia por alguna razón no comparte el mensaje que tiene para dar. Entonces es imposible que los ninivitas contemporáneos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? La semana pasada vimos lo que significaba Nínive. Nínive era la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Vimos qué lugar ocupa en la actualidad y vimos también lo que representaba, al igual que Tarsis. Vimos la definición. Si no, vuelvan a escuchar ese mensaje. También hablamos acerca de lo que significa la desobediencia y cómo Dios trata a los desobedientes. Dios tiene un trato con los desobedientes. Ahora, ¿vino la palabra de Dios a Jonás, sí o no? Sí. ¿Fue dudosa la palabra o fue muy clara? Fíjate que Dios cuando te habla es clarísimo. Dios viene y te dice, levántate. ¿Qué tengo que hacer? Levantarme. Listo. Y no tiene que ver necesariamente con una posición. Quizás no estaba durmiendo, quizás estaba sentado, o quizás estaba parado, pero haciendo otras cosas. Levántate y ve a Nínive. Le dio la dirección. Le dijo lo que tenía que hacer. Pregona contra ella. ¿Por qué razón? Porque la maldad de ese pueblo ha subido delante de mi presencia. Más claro imposible. Entonces, ¿qué hace Jonás? En lugar de obedecer y hacer en consecuencia, elige tomar otro camino, se va para otro lado y no cumple con la comisión divina. No hace lo que Dios le pidió que hiciera. Ahora, Dios le dice, levántate y ve a predicar. Y Jonás no quiso obedecer la voz de Dios. Tomó otro camino. Eligió hacer otra cosa que no tenía nada que ver con lo que Dios le había pedido. El Señor Jesús le dijo a su iglesia, en aquel entonces a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, por alguna curiosa razón, la iglesia no cumple con el mandato divino. Queremos que la gente se salve, decimos que la gente necesita al Señor, queremos que la gente venga a la iglesia, pero no le presentamos al dueño de la iglesia. No es venir a la iglesia, es necesitas a Cristo. Cuando ames a Cristo y te rindas a Cristo, vas a amar la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos de alguna manera hecho lo mismo que hizo Jonás. Dios dijo, vayan a tal lugar y nosotros nos fuimos para otro lado. Entonces no tiene futuro Nínive. El Nínive contemporáneo o la Nínive contemporánea no tiene futuro en parte porque los profetas contemporáneos no le predican. Los Jonás y Jonasas, no sé cómo se dirá más femenino, no se levantan para ir a contarle a Nínive lo que viene de parte de Dios y no se arrepienten. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el diablo dice feliz, está feliz y dice buenísimo, sigan así, sigan mirando puertas para adentro. No le hablen a nadie. No hagan lo que tienen que hacer. No cumplan con lo que les pedí. Pero sin embargo sigan creyendo que la gente se va a arrepentir por sí sola. La gente va a aceptar a Cristo sin saber quién es Cristo. ¿Sí? El Señor le dio la comisión a su iglesia, la gran comisión. Alguien dijo, la gran comisión se ha transformado en la gran omisión. Porque la iglesia hace de todo, tiene espectáculos, se juntan a hacer un montón de cosas, pero lo que menos hace es predicar el evangelio. La iglesia no predica. La iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, por eso se llama Hechos, porque ellos escuchaban a Dios y hacían,
escuchaban a Dios y hacían, y escuchaban a Dios y hacían. Y crecía de a miles. ¿Por qué razón? Porque no podemos, dijeron ellos, dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No podemos. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás destinando este tiempo a perseguir a una persona para que conozca a Cristo? No a la iglesia, ni al pastor. Eso no es lo importante. Que conozca a Cristo. Porque lo más importante es Cristo. El más importante es Cristo. A este profeta, al parecer, le importaba poco el futuro de Nínive. Aparentemente no le interesaba la salvación de esa gente. Quizá por sus prejuicios. La semana pasada te hablaba un poco de los prejuicios. Y si le hablo y no se convierte, ese no es tu problema. No es mi problema. ¿A qué te envió Dios? Hablar. Hablar. Yo te dije que hables, no te dije que los convenzas. Hablar, te dije. Porque la tarea de convicción, de convencer, es del Espíritu, no es nuestra. Pero el Espíritu no puede convencer a nadie que primero no haya escuchado. ¿Y cómo oirán, dijo Pablo, si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces tenemos que despertarnos, tenemos que darnos cuenta del sentido de urgencia. Cuando Dios le estaba diciendo a Jonás, levantate y ve a Nínive, lo que le estaba diciendo es, le queda poco tiempo a esa gente. Le queda poco tiempo a esa gente. Y no tiene que ver con este relojito, tiene que ver con que viene juicio. ¿Por qué razón? Porque el mal ha subido delante de mi presencia. Me temo que sea lo mismo que le está ocurriendo a la iglesia hoy. La iglesia hoy no tiene sentido de urgencia. La iglesia aparentemente no le preocupa tener sentido de urgencia, porque si no estaríamos desesperados por ganar gente. No intercambiar peces en las peceras, sino ganar gente que no conoce al Señor. Cuando los discípulos predicaban, los apóstoles predicaban, la gente se convertía de a miles. ¿Qué pasó que eso no pasa ahora? ¿Qué sucedió? Los reyes, los gobernantes temblaban ante el poder de los cristianos, ante la sola presencia de los cristianos. ¿Qué pasó que eso se perdió hoy? Te voy a decir dos cosas. La iglesia no ora. La iglesia no ora. Todas nuestras oraciones giran alrededor nuestro. Señor, bendecime con esto, Señor, dame esto, te pido aquello, te pido esto otro. Y la iglesia no responde al llamado de ir y predicar el Evangelio. Entonces el diablo dice, buenísimo. Una iglesia que no ora, una iglesia que no predica, es un grupo de personas que se reúne a algo. Han perdido la esencia. Como iglesia necesitamos despabilarnos. Porque la gente no va a llegar solamente porque oremos. Voy a orar para que la gente se convierta. Pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que ir a decirle, mirá, necesitas a Jesús en tu vida. Tiene que haber un sentido de urgencia en nosotros. Porque mientras eso no suceda, entonces la gente no va a venir, no se va a enterar que existimos, y lo peor es que no se van a enterar que Jesús los ama y los quiere liberar del infierno. Lamentablemente, esto es lo que está pasando. Jonás fue comisionado por Dios, la iglesia fue comisionada por Dios, pero lamentablemente hemos tomado otros rumbos, otros caminos. Estamos entretenidos en tener mejores cosas nosotros. Tengo 2, quiero tener 4. Tengo 4, quiero tener 8. Y la Biblia es clara. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadido. Es muy claro el Señor, ¿o no? Hemos perdido el sentido de urgencia de compartir el Evangelio con los que están en problemas. Hemos
hemos perdido el sentido de urgencia. Es como que, bueno, mientras yo sea salvo, eso es egoísta. Eso es egoísta y eso lo tenemos que hacer morir definitivamente en la cruz. Es que el diablo te pone cosas en la cabeza, vos necesitas esto, todavía te falta esto, todavía te falta instrucción. Todos ustedes tienen una instrucción que en otros lugares quisieran recibir. Y no lo digo por mí, lo digo por el Señor que nos ha transmitido demasiada preparación e instrucción. Amén. El futuro de los ninivitas dependía en parte de la obediencia de este profeta, pero al parecer a él poco le importaba, no tenía sentido de urgencia. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia de Cristo. Hoy yo veo un montón de pastores afanados por querer ocupar lugares para los que ni siquiera se prepararon. No, porque mi sueño es llegar a la política. ¿Te preparaste para llegar a la política? ¿Tenés un plan de trabajo? ¿Tenés un buen equipo? ¿O sos un loquito de la guerra que de la noche a la mañana sintió de ponerse a laburar en esa área? Y entonces minimizamos el llamado de Dios. Para vos y para mí no tiene que haber tarea más sublime y más importante que esta, el haber sido comisionado por Dios para anunciar el Evangelio. El Evangelio no tiene que ver siquiera con una buena noticia, tiene que ver con una persona. El Evangelio es una persona, es Cristo. No lo podemos reducir solamente a una buena noticia. Claro que es la buena noticia del cielo, pero es Cristo. Entonces, cuando yo no veo a Cristo en todo esto, me pierdo en el camino, dejo de ver al Rey, al soberano. Entonces, cuando no entiendo esto, me da lo mismo compartir la buena noticia, no. Tenemos que ver que el Evangelio es Cristo. Amén. Eso es lo que anunciamos. Vemos que hay tormentas, que la gente sufre, la pasa mal, no saben para qué lado correr, no saben a quién acudir, miran para todos lados y no encuentran respuesta alguna. Y la iglesia, teniendo el mensaje que transforma vidas, lo calla, hace silencio, no habla, no dice, elige ir por otros caminos para no toparse con los ninivitas contemporáneos. Hace un tiempo atrás aprendíamos acerca del avivamiento. Jehová, dijo Habacuc, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pablo diciéndole a Timoteo, no descuides, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Estamos equipadísimos para hacer la tarea. ¿Sí? ¿Qué ocurre entonces? Que nuestra desobediencia como iglesia de Cristo hace que la tormenta aumente cada día más. Cuando nosotros no obedecemos, lo que estamos haciendo es permitir que la tormenta afuera siga creciendo. Mirá lo que dicen los versículos 11 y 13. Estamos en Jonás 1. Versículos 11 y 13 dice, y le dijeron los marineros, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba como embraveciendo, el mar no permanece igual. La tormenta no se queda igual que como inició, cada día es peor. ¿O no? ¿O no ven las noticias? Cómo el mar cada vez se pone más bravo. Problemas por acá, problemas por allá, El otro día leí la noticia del futbolista de Argentinos Juniors, Miguel Torrén. A los 4 hermanos que asesinaron en Rosario. Los 4 iguales murieron asesinados, a balazos, acribillados. Lo tomamos con una normalidad y no pasa nada. Ayer muere en la cancha de River un hincha. Y no se suspendió nada, después los otros partidos siguieron jugando, porque nos acostumbramos a que la muerte sea algo cotidiano. No pasa nada, normal, pues, está bien. En paz descanse, dale para adelante, sigamos con la pelotita por allá. Y si era por los mercaderes, los negociados, el partido se hubiese jugado igual ayer. Si hubiesen apretado un poquito más, yo te puedo asegurar que el partido se jugaba igual, no importaba si se había muerto una persona.
iglesia calla el mensaje, el mar se embravece cada vez más. Mirá lo que dice el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar, ¿qué dice? Se iba embraveciendo más y más. Pero fíjate la diferencia. Ahora, ¿contra quién era? Contra ellos. En el versículo 11 no dice contra ellos. En el 13, 2 versículos más abajo, dice, ahora se iba además embraveciendo contra ellos. Porque lo que nosotros no atendemos inicialmente cuando está la tormenta y no hacemos algo para aquietar la tormenta, llega un momento en que la tormenta ya no solamente ataca a los que están alrededor, sino que ahora se vuelve contra nosotros. Ahora se vuelve contra nosotros. Nunca la tormenta se queda tranquilita, crece, crece, crece. Y nosotros vemos que el mar en el mundo cada vez está más bravo. ¿Sí o no? La tormenta crecía, la crisis se agudizaba, pero el profeta no reaccionaba. Apenas esbozaba alguna que otra respuesta. Lo mismo le ocurre a la iglesia hoy. Ve que la crisis se intensifica alrededor, ve como la tormenta arrecia, crece la desesperación en la gente, la angustia aumenta y sin embargo apenas se atreve a esbozar alguna respuesta. Apenas está tratando de elucubrar por ahí alguna respuesta, pero el mensaje más importante que tiene y que debe dar, lo sigue callando. Me he dado cuenta que el gran problema de muchos cristianos son ellos mismos. El problema de muchos cristianos no es el diablo, no es alguna otra persona, son ellos mismos. Y lo más trágico es que no les interesa salir de allí. El problema de la iglesia es la misma iglesia que no quiere crecer, que no quiere madurar, que no quiere entender lo que está sucediendo. No es el diablo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No es otra persona. Es la misma iglesia. Es la misma iglesia que se acostumbró a la comodidad. Quiero venir a la iglesia y que esté calefaccionadito porque si hace un poco de frío no voy ni mamado. Pero si hay otros eventos por ahí, llueva, caigan sapos del cielo, lo que sea, estamos ahí firmes. El domingo, no, si yo el domingo lo tengo que usar para descansar. Que vaya el pastor, porque el pastor está toda la semana, panza para arriba, haciendo nada. No tiene nada para hacer más que preparar mensajitos. Entonces el pastor tiene la obligación de estar. Yo estoy muy cansado o muy cansada. Y entonces entramos a justificarnos en ese sentido. Y empezamos a levantarnos unos contra otros. Y dejamos de ver que el verdadero problema no se trata de mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera. Porque mientras miramos hacia adentro nos distraemos. Cuando empezamos a mirar hacia afuera nos damos cuenta que hay personas que se están muriendo. Muriendo. Literalmente. El gran problema de mucha gente es que no quiere cambiar, no quiere morir. No quieren dejar que Cristo nazca en ellos. El problema de Jonás era Jonás mismo y su poca seriedad a la hora de responsabilizarse por su llamado provocó malestar en los marineros y estaba condenando a Nínive a la muerte. Mientras Jonás no reaccionó y despertó, todo Nínive, un pueblo al que Dios quería salvar, porque Dios quería salvar a Nínive, por eso le dice Jonás, levantate y andá y predicales. Dios quiere salvar familiares, amigos nuestros que están alrededor, pero por alguna razón nos negamos a entregar el mensaje. Porque tenemos miedo,
a que nos rechacen, a que nos cierren la puerta en la cara, a que nunca más nos hablen, pero vos habrás librado tu alma delante del Señor. Tenemos que hablar, tiene que haber un sentido de urgencia. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Amén. Este pueblo se estaba perdiendo y mientras nosotros no cambiemos la actitud y no despertemos, quienes están a nuestro alrededor, gente a la que Dios desea salvar, se van a seguir condenando, van a seguir perdiéndose o perdidos. Algunas de las razones por las que no entregamos el mensaje: falta de compromiso, prejuicios, algo de eso hablamos la semana pasada. Procrastinar significa dejar todo para mañana o después. La semana que viene lo voy a ver. La próxima semana le voy y le predico. La otra semana. 4. No entender la urgencia, el sentido de urgencia. Número 5, por vergüenza. Y número 6, por miedo. Tenemos miedo a veces de predicar. Porque la predicación del Evangelio, cuando vos lo predicas tal cual está en la Biblia, te expone a que seas rechazado. Por eso es más fácil decir vení a la iglesia que decir necesitas arrepentirte. ¿Cuándo vamos a comprender la urgencia que hay? ¿Cuándo nos vamos a convencer que el tiempo es hoy y no mañana? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir esperando y especulando? Si no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, no solo vamos a permitir que la tormenta crezca, sino que además vamos a condicionar el futuro de lo que nos rodea. La gente que está a nuestro alrededor, que se pierde, se muere, estará condicionado. Si en el próximo tiempo no somos capaces de hablarle a una persona del Señor, entonces tenemos que replantearnos nuestro cristianismo. Porque el cristianismo no fue nunca pensado para la comodidad. Nunca veo a un Pablo, a un Pedro, a un discípulo de Cristo, a un apóstol viviendo una vida cómoda. Nunca veo a un hombre que de verdad abrazó el Evangelio viviendo una vida cómoda. Nunca lo vas a encontrar. Si aparece en la Biblia, estás leyendo otro libro, no es la Biblia. Porque el Evangelio es incómodo. Vivir a Cristo en una sociedad que deja a Dios fuera de todas las cosas es incómodo. Es incómodo el Evangelio para los que quieren vivir cómodos. Alguien dijo: si usted quiere una religión que le permita vivir cómodo, entonces no le recomiendo el cristianismo. No recuerdo quién fue quien lo dijo, pero una sabiduría enorme en eso. Si vos querés vivir cómodo, entonces dejá de ser cristiano, dejá de ser cristiana. No sigas a Cristo porque es incómodo ser cristiano. Porque todo el tiempo te desafía a ver tus valores, tu manera de conducirte. Todo el tiempo te desafía a ser ejemplo. Todo el tiempo te desafía a imitar, que es mucho más que simplemente reproducir a Jesús. ¿Sí? Jonás era un profeta y el profeta tenía como deber anunciar lo que Dios le indicara. Pero este profeta se rehusaba a hacerlo y Dios tuvo que tratar con él seriamente. Dios no está jugando. Cuando Dios habla algo, Él ya lo da por hecho. Una vez que la palabra salió de la boca de Dios, ya está hecho. El resultado después dependerá de nosotros. Lo que Él espera es frutos. Amén. Que el Espíritu Santo nos despierte en este tiempo y nos haga ver la urgencia de responder al llamado. Todos nosotros fuimos llamados. Todos nosotros hemos sido llamados a hablar de Cristo a otras personas. ¿Sí? Amén. Cerrar tus ojos ahí un minuto. Y decirle al Señor: Señor, despertame. Abrí mis ojos para que vea la realidad y con urgencia proclame tu mensaje. Segunda cosa que veo de este profeta que me hace acordar, que me lleva a ver la iglesia. Versículo 5. Mirá lo que dice el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo. ¿Y cada uno qué hacía?
clamaba a su Dios. En segundo lugar, mientras la iglesia duerme, la religión crece. Mientras la iglesia duerme, Jonás, todos los demás marineros empezaron a clamar cada uno a su Dios. Y fíjate que la Biblia lo pone con minúscula. Mientras la iglesia duerme, la religión crece. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro país, mientras la iglesia duerme, la religión, la idolatría crece. No es culpa de la gente que vaya a prenderle velas a Gilda o al Gauchito Gil. Es culpa de la iglesia que cuando tiene el mensaje no lo da, no lo comparte, no lo anuncia. Mientras la iglesia duerme, cada persona busca a Dios, a su Dios, porque tiene problemas, porque ve que la tormenta crece. Entonces hay angustia en la vida de la gente. Pero algo tienen que hacer, porque el ser humano fue creado para estar en conexión con Dios. El ser humano fue creado para expresar fe. Y a su manera busca un Dios que lo escuche, que le preste atención, que responda a sus necesidades. Pero mientras Jonás duerme y la tormenta crece, los marineros, aquellos que bien ven que su vida corre peligro, empiezan a clamar cada uno a su Dios. Gilda, el Gauchito Gil, Rodrigo, San La Muerte, San Peperone, todo lo que quiera. Empieza cada uno a buscar a su Dios. Mientras Jonás duerme. Mientras la iglesia duerme. La gente recurre a brujos, manos santas, curanderos. No es un problema de que la gente sea tonta, de que el mensaje no le llega. Quien debe alumbrar, no alumbra. La tormenta es visible, es grande, pero se prefiere ignorar sus consecuencias. Crece la devoción a todos estos dioses con minúsculas, pero la iglesia duerme. Estamos muy ocupados. Tengo que trabajar más para llevar un mango a mi casa. Si entendieras Mateo 6:33, cómo buscarías al Señor, de verdad. Es que tengo esta necesidad. Si entendieras que si buscaras al Señor, todas las cosas serían resueltas. ¿Cómo cambiaría la vida? Ahora, nosotros teniendo un mensaje que es el mensaje, lo callamos, lo silenciamos para nosotros mismos, no lo compartimos, entonces es más que lógico que la gente en medio de la angustia recurra a buscar un Dios, aunque no sea el verdadero Dios. El hombre fue creado para la adoración, entonces recurre a todo aquello que le pueda generar esperanza y fe. Vos te parás en la Tucumán a esta hora, en cualquier horario, y vos le vendés a la gente, esta estampita a usted le soluciona todos sus problemas. Y la gente, ¿sabes cómo te la va a sacar de la mano? Por la sencilla razón que la gente tiene una necesidad enorme. Obviamente que detrás de toda religión puede haber idolatría, pero es que en su angustia la gente necesita creer en algo, en alguien. Cada vez que vos veas a una persona enredada en alguna religión, recordá esto. No es que sea tonto o tonta, es que en realidad el mensaje lo tengo que entregar yo. Y ahí nos va a cambiar la ecuación. Porque a veces decimos, mirá qué tonto, ¿cómo le va a prender velas al Gauchito Gil? ¿No será que el necio estoy siendo yo, que no le hablo la verdad, que no le estoy compartiendo el mensaje? Y por eso esa persona en su necesidad busca a alguien que no le puede dar nada. El hombre necesita creer en algo. Fue creado con la necesidad de tener comunión con Dios. La iglesia tiene el mensaje más poderoso que existe y sin embargo hace silencio. Mirá lo que dice Romanos 1:16.
Romanos 1:16. Este lo tenemos que aprender de memoria y tenerlo grabado a fuego en nuestro corazón. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio no es una cosa así nomás, no es una noticia más, es el mensaje. No es una religión más dentro de tantas que existen. El Evangelio es que poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvar a todo aquel que cree y que se acerca a Dios desde su necesidad. El Evangelio es poder, esto lo tenemos que tener claro. No reduzcamos el Evangelio a una religión, porque de esa manera le estamos restando poder. Cuando vos alguien te diga, y porque el Evangelio también es una religión más, no, tranquilo. El Evangelio no es una religión, el Evangelio es poder. Es Dios, es Cristo. ¿Sí? Pero cuando nosotros lo reducimos a una religión o a una cuestión de horitas, 2 días o 2 horas del domingo, a una cuestión de días, le restamos eficacia. El Evangelio es poder, no es una religión. El Evangelio es una conducta, es un estilo de vida que no es la de un hombre, sino la de Cristo. Eso es el Evangelio. Predicamos a un Dios de poder, predicamos un mensaje que es demasiado poderoso como para callarlo. Tenemos que entender esto. Cuando callamos, cuando hacemos silencio, estamos impidiendo que el poder de Dios salga y actúe en aquellos que están a nuestro alrededor y los salve. Cuando nosotros hacemos silencio, estamos impidiendo que el poder de Dios salga y toque la vida del otro que está en necesidad y el Señor lo salve. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? No me respondas, pensá. No que lo invitaste a una iglesia o a la iglesia, sino que le predicaste de Cristo. Lo llevaste a los pies del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, mirá, el Señor te viene a salvar, necesitas arrepentirte? Si la única manera, o si querés cambiar toda tu vida y todo tu futuro, necesitas entregarte a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que de nuestra boca salió el mensaje de poder, que es el Evangelio para salvación de quienes nos escuchan? Algunos se sienten inútiles porque no han entendido que tienen una tarea por cumplir. El diablo muchas veces nos ha hecho creer que somos inútiles porque no podemos predicar adelante, porque no podemos cantar. Y la verdad es que tenemos un mensaje para compartir. El día que entendamos esto, vamos a dejar de sentirnos inútiles. Porque en tu boca y en mi boca está la salvación de muchos. Mirá si Dios no te dio poder. Mirá si Dios no te hizo alguien útil. En nuestra boca está la capacidad para que otros puedan ser salvos. Amén. Mirá lo que me decía el Señor esta semana, lo anoté textual. Cuando estamos conectados a su presencia, yo le preguntaba, Señor, ¿por qué a veces nos cuesta tanto ciertas cosas? ¿Por qué pareciera ser que para todos necesitamos como un cierto protocolo? ¿No? Y el Señor me decía esto textualmente, cuando estás conectado a la presencia, a mi presencia, hay cosas que haces por amor y no por un mandato. Simple y sencillamente porque son parte de tu esencia. El hombre natural necesita mandatos, producto de una naturaleza desobediente. Pero el espiritual obedece por amor. ¿Sabes que Dios
estipuló mandatos por causa de la desobediencia del hombre. Pero cuando crecemos, cuando esa naturaleza muere, la naturaleza de Adán, nacemos nuevamente, todo lo que hacemos no está regido por si hay un mandato o no, sino todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Servimos al Señor no porque hay un mandato de que tengo que servir al Señor, lo sirvo porque lo amo. No me congrego porque hay un mandato necesariamente, que ese es el gran dilema que tienen muchos, que lo único que están buscando es un atajo. Me congrego porque amo al Señor, más allá de si hay o no un mandato. Señor, quiero estar con vos y quiero estar con los que comparten la misma fe. Simplemente por eso. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor. ¿Amén? Amén. Porque si no, estamos operando bajo una naturaleza que no es la correcta. Por eso hay gente que para todo necesita un mandato. ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? ¿Dónde dice la Biblia esto otro? ¿Dónde dice la Biblia esto? ¿Dónde dice la Biblia que hay que cantar así? ¿Dónde dice la Biblia que hay que hacer esto? ¿Dónde dice la Biblia que hay que usar alfombra? ¿Dónde dice? Y todo. Hay cosas que por sentido común las tenemos que hacer. No porque si hay o no hay un mandato. Eso es querer buscar un atajo para no hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? No tenemos una religión nosotros. Somos llamados a una relación con Cristo. La religión necesita de ritos y rituales, por eso hay cristianos que te dicen, o iglesias o líderes que te dicen, si vos querés ponerte de novio o de novia, lo que tenés que hacer es venir al siervo del Señor y consultarle, y Él buscará al Señor por vos. Y entonces, ritos, rituales que no sirven para nada. No sirven. Cada vez que ponemos más ritos, la gente cada vez más lejos de Dios. Por eso molesta como somos nosotros. Por eso molesta. ¿Cuándo pedimos nosotros acá que todo el mundo esté bautizado para tomar la cena del Señor? Nunca. Porque entendimos que lo único que hizo el Señor previo a su crucifixión fue permitir que un traidor y otro que lo iba a negar compartieran la misma cena con él. Esa es nuestra evidencia. Si alguien el día de mañana dice, ¿y por qué ese fulano que no es miembro de la iglesia? Primero que la iglesia no tiene que ver con miembros, tiene que ver con discípulos. Porque Jesús no vino a ser miembros de iglesia, vino a ser discípulos. Y nos envió a ser más discípulos. Entonces cuando alguien te pregunte, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Ninguno. Ah, no, ninguno. ¿Cómo no tienen miembros? No tenemos miembros. En todo caso tenemos discípulos. Toma pago. Eso es lo que necesitamos entender. Ahora, la gente del barco clamaba a su Dios porque no conocían al Dios verdadero. La religión crece cuando la iglesia duerme. ¿Sí? Mientras quien lo conocía, dormía. La tormenta crecía y esos dioses nada podían hacer para calmarla porque nada había en ellos. Jonás tenía la chance de hacer algo más, pero estaba dormido. ¿Cómo estaba Jonás? Dormido. Mientras muchos cristianos duermen espiritualmente, son indiferentes a lo que sucede, miles pierden la esperanza y la vida esperando que alguien les pueda dar una respuesta. El Señor esta semana te va a poner gente delante tuyo para que vos les digas lo que tenés que decirle. ¿Amén? Vamos a prepararnos. Los cristianos dormidos son los que se esconden dentro de la iglesia. Jonás se metió dentro de la nave. Son indiferentes. Son los que nos pueden ayudar con el trabajo a realizar. Hay gente que vos necesitas mandar una tarjetita de por favor, podrá ser que usted... Son los que mientras el resto se reúne a orar, ellos no pueden, se ausentan. Los cristianos dormidos no tienen ni idea de lo que está sucediendo a su alrededor, porque están dormidos. Los que duermen no tienen noción real del peligro en que se encuentran.
Mientras el mundo los necesita, ellos solo tienen un solo objetivo, un solo plan. ¿Cuál? Dormir. ¿Y vos podés dormirte sentadito así? ¿O podés dormirte ahí? Y está el otro que es más grotesco que... Dicen los especialistas que cuando sucede eso, que te cae el hilito de baba ahí, es porque dormiste como un trópico. Así que si vos te pasa eso, es porque estás durmiendo bien. ¿Sí? Mirá lo que dijo un pastor inglés llamado Charles Spurgeon. Él dijo, describió cómo el creyente puede saber que no está dormido. Y él dijo, ¿qué quieres decir con que un hombre esté realmente despierto? Ningún cristiano está despierto a menos que se determine firmemente a servir a su Dios. Algo sabía, ¿no? Ningún cristiano está despierto mientras no se determine firmemente a servir a su Dios. ¿Cuán despiertos estamos como para poder observar el clamor de los que están en angustia en este tiempo? Tenemos que despertar. Amén. Número 3. Ya terminamos con esto. Punto número 3. Mirá lo que dice el versículo 5b. Jonás 1, 5b dice: y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El problema, punto número 3, el problema la iglesia lo tiene adentro, pero la solución también. ¿Cuál era el problema de la tormenta? La desobediencia del profeta. ¿Qué podía traer una solución? Que el profeta se arrepintiera, que hicieran algo con él. ¿Sí? La tormenta no era el problema, el paganismo de los que iban ahí tampoco. El problema era que en la embarcación había alguien que estaba desobedeciendo a Dios. Y esto es para los que piensan que forman parte de la iglesia y pueden hacer lo que se les antoja. Error, tu problema o tu situación, tu actuación genera un conflicto en la vida de la iglesia. Porque estos marineros estaban pagando algo por lo que no habían hecho nada, pero en medio de ellos iba un desobediente. Y Dios entonces, que también tiene un plan para la desobediencia, genera una tormenta. Y empieza a sacudirse la barca o el barco. El problema no era la tormenta, el problema era que había un desobediente. Y que encima estaba huyendo de la presencia de Dios, huyendo entre comillas. Eso revela la necedad de aquellos que creen que su accionar en nada perjudica al resto. Que ellos pueden moverse como se les antoja. Total, no pasa nada. Mentira. Cómo nos movemos en la semana afecta al cuerpo. Cómo nos relacionamos unos a otros, unos con otros, afecta al cuerpo. Porque no somos miembros solitarios o aislados, somos parte de un cuerpo. Amén. Tenemos que entenderlo de una vez esto. La tormenta creciente era el resultado de un problema interno. ¿Dónde estaba el problema? Adentro. Que no había sido atendido previamente. Y la solución a la tormenta también estaba adentro. Hay que hacer algo, Jonás. Deja de desobedecer, Jonás. Deja de hacer lo que se te antoja, Jonás. ¿Qué tienes, dormilón? Le dijo el capitán de la nave. ¿Qué tienes? Y fíjate lo que le dice el tipo: levantate y clama a tu Dios. ¿Qué vamos a esperar? Que alguien venga y diga: che, ¿por qué ustedes como iglesia no hacen algo? ¿Por qué no me predicás de tu Dios? ¿Te imaginas que eso suceda? ¡Qué papelón!, ¿no? Que alguien venga y te diga: llevo años con el mismo drama, ¿por qué nunca me hablaste de Cristo? El problema es que no queremos resolver lo que hay dentro. Empezaron, dice el versículo, a echar al mar los enseres que había en la nave. Los hombres del barco pensaron que el problema tenía que ver con algo externo.
Muchas veces, así pensamos nosotros, pero el origen de dicho problema era espiritual. ¿Cómo era? Espiritual. Está desobedeciendo a Dios. Mientras ellos no lo entendieran así, no solo no iban a resolver nada, sino que además ese problema iba a crecer. A veces pensamos que los problemas que nos ocurren son cosas externas, pero en realidad el problema muchas veces está dentro. Y mientras no permitamos que la luz alumbre dentro, el problema no solo que no se va a resolver, sino que además va a crecer. En parte, estos hombres empiezan a pensar que tal vez el problema pudiera tener una arista espiritual, por eso comienzan a clamar a sus dioses, pero seguían errando. Ellos dicen, quizás tenga que ver con algo espiritual, y cada uno empieza a clamar a sus dioses. Los problemas espirituales se resuelven espiritualmente. ¿Cómo? Espiritualmente. Si vos tenés un dolor de estómago y te ponés solamente a orar, está buenísimo, pero después anda al médico. Ahora, cuando el problema es el pecado, no podemos ir al médico y decirle, vengo porque tengo un pecado. El médico te va a decir, si el problema es el pecado, lo tenemos que resolver con Dios. Señor, perdóname. Y después, si el problema persiste, ir a hacer lo que tengo que hacer. No podemos cambiar las cosas. Si nuestro problema es espiritual, acudamos a Dios y resolvámoslo. Pero el problema interno, ¿cuál es entonces? Que hay gente durmiendo. El problema es que hay gente durmiendo. Hay gente que mientras ve la tormenta, ellos duermen. Y la tormenta afuera no para de crecer. Hay personas desobedientes a lo que Dios les ha pedido. Hay personas que están desobedeciendo a lo que Dios les ha pedido, que van de un lado a otro sin querer comprometerse, sin querer pagar el precio de hacer la voluntad de Dios. Hay quienes no tienen intenciones más que de esconderse dentro de la nave solo para seguir durmiendo. Versículo 5c, la última parte del versículo 5. Mira lo que dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El problema de la iglesia no viene de afuera. El problema está adentro, en el interior de la nave. Pero es aquí, también en el interior de la nave, de la iglesia, en el interior, está la solución para que la tormenta calme. Amén. Y el patrón de la nave se le acercó. ¿A quién? Al dormilón. Y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán de la nave le dice a Jonás dos cosas importantes y son las mismas que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Número uno, levantarte. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos. Levantarnos no tiene que ver con una posición física, tiene que ver con algo espiritual. Levántate, levántate, levántate. Y número dos, le dice, clamá a tu Dios. A mí me daría mucha vergüenza si me pasara una cosa así, mucha vergüenza me daría. Que un pagano, que un inconverso, que una persona que no tiene a Dios venga y me diga, che, ¿por qué no clamás a tu Dios? ¿No te das cuenta que le estamos pasando mal? ¿Por qué no clamás a tu Dios? Tiene que despertarse en nosotros un clamor tan profundo que la tormenta sepa que tiene una sola alternativa, calmarse. Se tiene que levantar en nosotros un clamor tan profundo en este tiempo que toda tormenta que está a nuestro alrededor sepa quiénes somos, que tenemos un mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Tiene que levantarse en nosotros eso. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ningún esfuerzo humano podrá hacer que las tormentas de la vida calmen. Ellos estaban esforzando y estaban haciendo todo lo posible
en términos humanos para que la tormenta calme. Y quizá en este tiempo muchos de nosotros nos estamos desgastando humanamente, haciendo todos los esfuerzos humanos para que ciertas cosas en nuestra vida se acomoden. Y Dios viene hoy y nos corre todo eso y dice, no es con tu fuerza. Esta gente empezó a trabajar arduamente para hacer volver la nave a tierra, pero ya era imposible. En el momento en que queremos tomar nosotros el control de las cosas es cuando todo empeora. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Es en el momento en que todo se pone peor. Dejalo a Dios, que Él sabe cómo hacer las cosas. Dejalo a Dios. Es que no entiendo, Señor, perfecto. Si no entendés, porque las cosas no las tenés que entender, vos simplemente tenés que obedecer. Jonás, levantate y clama a tu Dios y deja que Él te guíe y te indique cómo hacer las cosas. Amén. Porque si no, las tormentas no van a calmar. Mirá lo que hicieron los marineros, versículo 14. Fíjate cómo iba creciendo la cosa. Entonces clamaron los marineros. Primero le dicen, levantate, dormilón, clama a tu Dios. Y empezaron ellos a moverse con su propia fuerza, pero se dieron cuenta que no funcionaba. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Esto era más creciente que el propio profeta. Cuando los que tienen que hacer las cosas no las hacen, Dios levanta a otros para que las cosas sucedan. Los marineros que nada tenían que ver con Dios, que nada tenían de profetas, levantan su voz. ¿Qué hicieron? Levantaron su voz. Dios, te rogamos que no perezcamos nosotros por culpa de este. Clamar es un grito desesperado del más profundo del ser. Eso es un clamor. Ellos no tenían nada que ver con Dios, pero levantan su voz y comienzan a clamar, pidiéndole a Dios que intervenga y que calme la tormenta. Lo que la iglesia no quiere hacer en este tiempo, o se resiste a hacer, te aseguro que Dios va a levantar, si es necesario, piedras. Pero los planes de Dios no van a quedar sin cumplirse. Lo que vos y yo no tengamos deseos de hacer, Dios lo va a hacer por medio de otras personas igual. Pero Dios va a tratar con nosotros. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El mismo problema que estaba adentro, también adentro estaba la solución. Junto con el problema estaba la solución. El problema estaba adentro, la solución a dicho problema también. Los marineros con mucho temor tomaron a Jonás porque dijeron, es profeta. A ver si nos viene alguna maldición, alguna cosa. Y lo echaron al mar, conforme a lo que el propio Jonás les había dicho también. Cuando la iglesia no obedece, cuando los Jonás no obedecen, lo más probable es que la tormenta no disminuya, sino todo lo contrario, crezca, aumente. Pero cuando la iglesia, escucha esto, cuando los Jonás decidan involucrarse, hacer algo al respecto, meterse en medio de semejante tormenta, entonces es cuando la tormenta se va a quitar. Amén. Y entonces todos los que estaban llenos de angustia, pensando en que iban a morir, ahora se van a llenar de temor por ver al Dios de la iglesia obrando en medio de sus tormentas. Jonás le dijo a los marineros, échenme, agárrenme y échenme al mar y el mar se va a quitar. Era profeta el tipo. Porque las tormentas de la vida nunca pueden ser más grandes que el Dios que te llamó y que está sobre tu vida. El mundo no puede tener poder sobre los crucificados. Amén. El mundo, el mar, por más que se embravezca todo lo que quiera, nunca puede tener poder sobre aquellos que son los crucificados, los redimidos. Porque el mundo no es nuestro ámbito. Nosotros venimos al mundo a influenciar con el reino de los cielos. Pero no es a la inversa. El mundo no tiene poder sobre los crucificados. Los marineros terminaron
dice el versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, los marineros, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Los marineros terminaron ofreciendo sacrificios a Dios y haciendo votos. Algunos comentaristas bíblicos dicen que estos hombres terminaron rindiendo sus vidas a Dios a través de lo que vieron que sucedió. Lo que no me sorprendería debido al enorme milagro acontecido a favor de ellos y de todos los que estaban en la embarcación. Mis queridos, al igual que Jonás, como iglesia debemos estar dispuestos a darlo todo por alcanzar a aquellos que están sin fe y sin esperanza. Por aquellos que creen que ya no hay nada más para hacer. Iglesia, tenemos una enorme responsabilidad. Si no entendemos en este tiempo lo que Dios nos está pidiendo, Dios va a tratar con nosotros. Pero no podemos callar el mensaje que hemos recibido. Tiene que haber en nosotros en este tiempo un ardor enorme dentro de nosotros por compartir a Cristo con otros. De eso se trata ser iglesia. Si no podemos hacerlo, entonces nuestro cristianismo carece de validez. Porque el cristianismo cómodo no existe. El cristianismo es incómodo. Y el Señor, con aquellos que se atrevan, Él se va a manifestar. No te preocupes por lo que puedan decir los demás. Ocupémonos de obedecer al Señor que nos llamó. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.